Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos en esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media, Sol 106.5, y de seguir nuestras redes sociales, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como todos los sábados de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Bueno, vámonos con el paneo de una vez. Vamos al paneo en el área internacional. Habíamos comenzado este año hablando de la situación en Europa, de los diferentes conflictos que existen. En esta semana se le agregó un encrudecimiento de las hostilidades en África, en el Sahel. Y todo lo demás sigue recrudeciéndose. Esta semana me llama mucho la atención una constante que se está verificando en Europa. Creo que lo mencioné la semana pasada, pero en Europa se está haciendo cada vez más frecuente los llamados a alerta de la inminente guerra que viene. Y tenemos personas que han estado alertando, personas importantes. Se celebró la semana pasada, hace unos días, la cumbre de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. Y allí se dieron cita todos los ministros de defensa de los países que componen la OTAN. Y el discurso de cada uno de ellos fue muy parecido y pareció alineado, ¿verdad? Están alineados. Parece que lo hicieron en el mismo sitio, ¿verdad? Lo hicieron en el mismo sitio porque todos presagian una guerra inminente contra Rusia en los próximos años. Interesante, porque Bob Bauer, que es el ministro de Defensa, de Alemania, Alemania Pistorius, pero Rob Bauer, uno de los ministros de Defensa de esa reunión que se dio clave, dice que los civiles deben prepararse para la guerra inminente. Los civiles europeos deben prepararse porque la guerra es inminente. Y menciona cuáles son los aspectos que Europa tiene que comenzar a resolver ya mismo. ¿Y cuáles son esos aspectos? Bueno, lo que ellos han visto, producción de armas a tiempo y cantidad de jóvenes a la guerra. Es decir, dos aspectos. Eso va a estar muy difícil. Que estos conflictos le han enseñado que es donde la OTAN tendría problemas y los países miembros de la OTAN tendrían problemas para sostener un conflicto en el tiempo, y están alertando a los países de Europa a que ponga atención a la producción de pertrechos militares, a lo que se necesita, a lo que se gasta de manera diaria, mensual, constante. Y sobre todo están mirando que los jóvenes que integrarían las tropas que se enfrentarían no son suficientes. Fíjate que en Europa no tiene ejército, no tiene la cantidad de militantes que tiene Estados Unidos, por ejemplo, Rusia, por ejemplo. Entonces hay un llamado de alerta a Europa, claro, para que se prepare para ese conflicto. Que recuerda, Luis, que el estado de bienestar en Europa y el hecho de tercerizar el tema de la defensa ha hecho que sencillamente no sea una prioridad de los estados fortalecer el tema de las Fuerzas Armadas. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, que lo han tenido dormido desde hace muchísimos años, desde la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso se tercerizó. Sí. Se contrató
a los Estados Unidos. A los Estados Unidos para como que se policía encargara del mundo. Recordemos lo que dijo Trump en una de las reuniones a la que asistió cuando era presidente. Dice, nosotros no vamos a estar peleando por ustedes. Incluso nosotros no tenemos la obligación de pelear las guerras de Europa. Incluso fíjate que en los años 60, Francia pierde prácticamente todas sus colonias en el continente africano. Llega a arreglos para poner gobiernos títeres o gobierno alineado con sus intereses, y eso se produce por la imposibilidad material de proteger toda esa área, de cuidarla. Lo que había era que evitar, y ahí la CIA interviene los Estados Unidos para frenar a los rusos. Sí. Por eso viene, recordemos... Bueno, la OTAN surge de esa necesidad. Recordemos el conflicto de Angola, donde los cubanos África, intervinieron. Sí. Y hubo, no pudieron evitarlo totalmente, pero se controló bastante el avance de los rusos en el continente africano. Es que Europa perdió de vista la necesidad de activos militares y de militares activos. Exacto. Para defender a y Europa. Al mismo tiempo, entonces, el estado de bienestar se afianzó en esas sociedades. Sí. A un joven europeo es difícil tú decirle que se meta. Ponerte un uniforme e ir a pelear. Claro, ¿por qué? Porque también hay un trauma con la guerra. Sí. Los abuelos y los bisabuelos de los papás, de los papás de los jóvenes de ahora pelearon, muchos murieron en la Segunda Guerra Mundial, en España en la Guerra Civil. O sea, no es tan fácil ahora mismo tú decirle a un joven, entra ahí a arriesgar tu vida. Bueno, y eso esas alertas son producto de lo que han estado viendo en este conflicto con Rusia. Otra cosa, la construcción de un relato nacional cada vez es más difícil en esos países. Sí. Por las divisiones sociales que hay. Sí, por ejemplo, en Francia, son muchos grupos. Francia está viviendo. Los exactamente, la inmigración ha cambiado el paisaje cultural francés y español también. O sea, cuando tú vas a los programas de inteligencia artificial, por ejemplo, y tú le pides dibujar el arquetipo de lo que debe ser un español, ya no es un caucásico. Ya no es caucásico, ya es una persona que parece más latino y norafricano. Y lo mismo pasa en Francia. Mezcla, sí. Cuando ustedes ven la foto de la selección de fútbol de Francia, parece cualquier país de Medio Oriente o africano. Sí. Pero, ¿entiende? Entonces, en sociedades, porque se está dando en todas las sociedades. Sociedades donde hay baja tasa de natalidad, donde hay tasa de reposición de población, que son de las más bajas del mundo. Estamos hablando de España, Italia, la misma Francia. O sea, tienen tasas de reposición bajísimas. Y corrigen las necesidades poblacionales con migración. Entonces, ¿quiénes son los que se van a meter al ejército? Sí. Si no están naciendo, y entonces yo lo estoy sustituyendo con migrantes. ¿El ejército qué va a hacer? Bueno, una legión extranjera, donde yo venga, si usted coge un fusil para defenderme a mí, usted lo nacionalizamos. Ya han detectado ese problema en Europa. Es inminente que los conflictos se amplíen o se encrudezcan. Y todos y cada uno de los miembros, Bob Bauer es un admiral, un general de la OTAN, y han dicho, ojo, tenemos que poner nuestra visión en la producción de pertrechos militares para conflictos sostenidos. 2, tenemos que concientizar a los jóvenes para que se preparen para la guerra. Y entonces han estado hablando todos. El ministro de Defensa de Alemania, que es Pistorius, dijo que es inminente el conflicto dentro de los próximos 5 años. Un conflicto sostenido con Rusia. Y está alertando a los países europeos a destinar fondos para prepararse para ese conflicto en los próximos 5 años. Pero ¿qué otra cosa? Porque hay varios temas. Eso tú tienes que cogerlo con pinza, porque recuerda que Olaf Scholz
está en sus niveles más bajos. Sí, de popularidad. De popularidad. Es correcto. Entonces hay que construir una amenaza para mantenerse en el poder. Es que cada uno de esos ministros de defensa está respondiendo a una misma línea y respondiendo a una necesidad de unificación interna de cada uno de los países, ¿verdad? Hablamos de Pistorius, hablamos de Suecia, que también habló que la guerra es inminente, que se preparen. Suecia no es país de la OTAN todavía, pero está en la lista de espera, solamente esperando la no objeción de Turquía y Hungría, pero es inminente. Finlandia ya ha hablado de unirse a la OTAN y se espera que se va a producir también. Hablamos también de el ministro de Defensa de Italia, Tajani, que ha hablado de que hay que crear un ejército europeo. Oye, difícil. Ejército europeo. Están todos a la misma línea y están hablando con discursos, no en un solo sitio, no, discursos. Sí, porque se quiere instalar esa narrativa. Se quiere instalar en Europa la necesidad de un ejército. Es la técnica de Chomsky, una de las técnicas que Chomsky describe en sus escritos, el falso consenso. Que ha funcionado, o sea, que funciona. Claro. ¿Verdad? Suecia, que ha sido neutral, que se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, que nunca ha participado en ningún conflicto, ha sido coherentemente a favor, denunciando la necesidad de crear la conciencia para la guerra. Oye esto. O sea, Suecia, que tú dirías, bueno, porque ni siquiera miembro pleno de la Unión Europea. Todavía es y está hablando en esos sentidos. Hay que llamar a la atención también un hecho que sale en un diario amarillista de Alemania, en donde se habla de un plan de Rusia, ¿verdad? Un informe secreto que dice que Rusia va a invadir en el 2024 a países de la OTAN, ¿verdad? Eso es un diario amarillista, el diario Bild, que ha sido siempre catalogado como amarillista. Y amarillista, hay que recordar el origen de la palabra amarillista, la pugna y la rivalidad entre dos diarios neoyorquinos. Uno de ellos, de Joseph Pulitzer, que los premios Pulitzer vienen de ese diario inicialmente. Habían dos diarios, New York, el New York Journal y el New York World. Dos diarios que se peleaban por la audiencia de los ciudadanos, y entonces se auxiliaban de unas viñetas, de unas caricaturas, en donde salía una figura vestida de amarillo. Entonces, el amarillismo se origina en esas viñetas que exageraban y que eran sensacionalistas para captar a los usuarios a que compraran ese periódico y no el otro. Mi hijo de 11 años te diría clickbait. El clickbait. ya no se dice amarillo. El clickbait de finales de los 1890, por ahí, que fue donde se dio eso. Eso era clickbait. Entonces, de ahí viene la parte amarillista. Y este periódico, el Bild de Alemania, que es uno de los más leídos de Europa, a pesar de ser amarillista, uno de los más leídos, sale con un reportaje de un informe secreto que da cuenta de que Rusia va a invadir a un país de la OTAN en el 2024 y que se va a extender hasta 2025. Ya ellos dan por perdido el conflicto de Ucrania. Ucrania ya es... sí. Ya estamos hablando de otra cosa. Están hablando de otra cosa que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado aquí. Claro. Y de que allá Ucrania está en el Dnieper. O sea, ya ocupando, ya está casi en total control del río Dnieper y las cercanías del Dnieper, que era la frontera natural que siempre ha tenido Rusia en la zona del Donbass, que está en completo control. Ya Rusia va avanzando y ya eso se da por hecho, pero ya Europa está lanzando una narrativa
Claro. para que se concientice. No es para que la justificar guerra- seguir conteniendo a los rusos. O sea, Completamente. es para mantener el interés. Eso es así, ¿eh? Eso no responde a otra lógica. Eso es así. Entonces, eso me llama mucho la atención porque en varios círculos, en varios momentos, Europa ha sido coherente en comenzar a crear la necesidad de un ejército europeo para reprimir para contener a una probable incursión de Rusia a un país de la OTAN. Sí, ahora también siguiendo en la Unión Europea, pero ya haciendo un pequeño switch hacia la zona de conflicto de Gaza. Josep Borrell tronó. Sí, lo eligieron y le dieron un honoris causa. Un doctorado honoris causa a la Universidad de Valladolid. Josep Borrell es el presidente de la Comisión Europea de Relaciones Exteriores, o sea, el máximo responsable. Sí, porque es el que representa. En la Unión Europea hay una comisión y un comité. Von der Leyen es presidente de uno y Josep Borrell de otro. Ahora, el que le toca la parte de las relaciones exteriores a Josep Borrell. Josep Borrell. Que Josep Borrell dijo que Israel es que ha financiado Hamas. Sí, lo dijo. Lo dijo. Y ha caído como un balde de agua fría porque eso se sabe y lo hemos dicho aquí. Claro. Eso. Pero a nivel formal de un país aliado, nunca. No de un país, no. De un conjunto de países, la Unión Europea. Israel financió a Hamas. Bueno, sí. Ya eso es un hecho que que pocos discutirán. Sí, entonces, y dice Josep Borrell que él apoya la solución de dos estados, la creación del Estado palestino. Estados Unidos está presionando a Israel para que esa sea una de las soluciones. Ahora, aceptar eso para Israel es perder la guerra. Sí. O sea, eso es. Por eso yo dije el sábado pasado aquí que muchos decían que Gaza iba a ser Vietnam de Israel. Sí, pues puede ser. ¿Tú ves? Porque y lo equiparan, y tú decías, no, pero que Vietnam estaba lejísimo y esto está en el patio. Exacto. Bueno, sí, es verdad. Yo lo digo en términos de resultado de la guerra. ¿Qué pasó en Vietnam? En Estados Unidos, en la guerra de Vietnam murieron 2,5 millones de personas de la península de Indochina, de Vietnam, Laos y Camboya. Y 58,000 norteamericanos. Desde el punto de vista de muerte, obviamente los Estados Unidos ganaron. Pero desde el punto de vista de los objetivos de la guerra, perdieron. Que es ahí donde se evalúa la guerra. Exactamente. Entonces, por eso que da tanta brega invadir un sitio. ¿A qué yo voy? ¿Y cuando salgo? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ahora viene el tapete? Y también dijimos la semana pasada que ya no se habla de los rehenes. Sí. Ya lo que se está hablando ahí es de qué es lo que va a pasar después que cesen las operaciones militares o cuando bajen la intensidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es que vamos a resolver eso? ¿Lo vamos a dejar como estaba para que vuelva a pasar lo que pasó? No. O sea, ya la comunidad internacional está empezando a rodear a Israel. Es decir, hay que reconocer dos estados. Sí. Hay que reconocer dos estados. Por lo menos comenzar a aceptar eso, ¿verdad? Porque el proceso no se va a dar por estos tiempos. No, obviamente. Nosotros, eso es un proceso, no va a ser ahora, porque tampoco a Israel se le va esa derrota se la van a enrostrar en la cara, eso no va a pasar. Obviamente Netanyahu tronó en contra de esa posibilidad. No, y a Netanyahu le queda un periodo de gobierno como primer ministro y probablemente, y he oído muchos especialistas del tema hablando de que probablemente vaya a la cárcel después de ser primer ministro. Obvio, porque hay un tema. Recuerda que Netanyahu tiene unos conflictos que están en pausa. Sí. Por el tema de la reforma judicial. O sea, hay un movimiento muy fuerte de oposición. Y de hecho, ya en medio de este conflicto, ya hay muchas voces. Noah Harari ha escrito unos artículos tronando contra Netanyahu y sus políticas. O sea que no te creas que eso es un paseo en el parque tampoco, lo que tiene. Contra Netanyahu, pero a favor del objetivo
a favor de Israel. Oh, claro, y su no. causa, Una cosa. A favor de su causa. Ellos separan como la defensa. La Corte La defensa de la Internacional. Corte Internacional de Justicia la están haciendo juristas que son opositores radicales a Netanyahu, pero están defendiendo a su país. Sí. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo.